Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos viendo cuestiones de sintaxis básica del lenguaje. Hemos visto en los vídeos anteriores las listas y las tuplas, dos estructuras de datos muy importantes, y en este vídeo pues vamos a abordar otra estructura de datos más, igual de importante, que es el diccionario. Antes de comenzar con los diccionarios, sí que me gustaría pues hacer una puntualización o una corrección de algo que os comenté de las tuplas. Si recordáis, en el vídeo anterior, cuando estuve hablando de las características que tenían las tuplas, una de ellas es que no permiten las búsquedas utilizando el método index. Bueno, pues muchos de vosotros en los comentarios, bueno, muchos tampoco, algunos de vosotros en los comentarios de los vídeos anteriores me habéis hecho notar que eso no es cierto en las últimas versiones de Python. Y es verdad, ¿no? Es decir, desde la versión 2.6 o 2.7, no recuerdo exactamente, pero vamos, en las últimas versiones de Python sí que se permite el uso del método index para hacer búsquedas. ¿Y cómo se hace? Pues exactamente igual que lo haríamos en una lista. Es decir, si os vais al vídeo donde hablábamos de las listas y veis cómo aplicábamos allí el método index, bueno, pues con la tupla sería exactamente igual. Dicho esto, pues vamos a comenzar ya a hablar de los diccionarios y a ver sus características. Por cierto, ya que he hablado de los comentarios que me hacéis llegar a través de YouTube, ¿no? En los vídeos que vamos haciendo, muchos de vosotros me hacéis llegar las ansias que tenéis ya por comenzar a crear aplicaciones en Python. Bueno, pues no os preocupéis que llegaremos a ese punto. Lo que ocurre es que a la hora de aprender cualquier lenguaje de programación, los comienzos son muy duros, porque hay que aprender pues las herramientas básicas para después poder crear esas aplicaciones, algoritmos, operadores, estructura de datos, en definitiva lo que es la sintaxis. Y aprender la sintaxis de un lenguaje de programación no suele ser divertido. Lo divertido suele ser crear aplicaciones. Pero hay que seguir un proceso. Y también, pues algunos de vosotros muchas veces me decís que no os basta con que saque uno o dos vídeos de Python a la semana y que necesitáis que vaya más rápido. Pues lo siento muchísimo, pero hay una cosa que no se puede estirar y es el tiempo. Se puede optimizar, pero no estirar. El tiempo es el que es y yo no tengo mucho, así que os vais a tener que conformar con la frecuencia que voy teniendo ahora mismo. Dicho todo esto, ¿qué podemos decir de los diccionarios en Python? Bueno, pues los diccionarios son unas estructuras de datos parecidas a las listas y a las tuplas que hemos visto en vídeos anteriores, pero con una característica especial diferenciadora, que los diferencia de estas, ¿no? Y es que a la hora de almacenar los datos dentro de un diccionario, se hacen con una asociación de tipo clave-valor. Aquellos que no tenéis conocimientos en otros lenguajes de programación, esto que acabo de decir os deja exactamente igual. Pero los que sí tenéis conocimientos en otros lenguajes, como por ejemplo PHP o Java, en cuanto yo menciono el término clave valor, vosotros sabéis exactamente a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, haciendo una similitud con PHP, es lo mismo o algo muy parecido. Un diccionario a un array asociativo en PHP. Son estructuras gemelas, por decirlo de alguna forma, o muy parecidas al menos, ¿no? Y si hablamos de Java, pues un diccionario sería algo muy parecido a lo que en Java es una hash table, ¿no? Es decir, almacenar datos con una asociación o con un formato de clave-valor. Para aquellos que no tenéis conocimientos, esto significa que a cada valor que nosotros almacenamos en un diccionario se le asigna una clave única. El tipo de dato o el tipo de valor que puede almacenar un diccionario en su interior, pues es cualquiera, es decir, nos permite almacenar enteros, cadenas de texto, decimales, pero incluso en un diccionario, como veremos ahora después, podemos almacenar listas, podemos almacenar tuplas e incluso podemos almacenar otro diccionario, es decir, un diccionario dentro de otro diccionario, ¿no? Esto sería como rizar el rizo, pero por poder se puede hacer. Y también una característica que hay que mencionar es que el orden con el que se almacenan los valores o los datos dentro de un diccionario da exactamente igual. Ya que, bueno, pues a cada valor se le asigna una clave única, pues qué más da que ese valor lo hayamos almacenado en primer lugar, por en medio o en último lugar. Da exactamente igual. Bien, pues vamos a ver cómo se traduce todo esto a código. Vamos a ver cuál es la sintaxis en Python de un diccionario. Una vez que hemos abierto nuestro Sublime Test, lo primero que voy a hacer va a ser crear un nuevo archivo y guardarlo con el nombre, por ejemplo, de práctica diccionario.py. Y ahora, bueno, pues vámonos a ello.
Sintaxis de un diccionario. Nombre que le quieres dar al diccionario, puede ser el que tú quieras, siguiendo las reglas que hemos mencionado para variables, listas y tuplas. Pues yo voy a llamar a este, por ejemplo, mi diccionario. Igual, y abrimos llave. Si las listas iban entre paréntesis, las tuplas entre corchetes, esto va entre llaves. Y ahora, pues dentro de las llaves, tenemos que comenzar con la estructura de clave-valor. La clave que le vas a asignar a cada valor puede ser cualquier tipo. Puede ser un texto, puede ser un valor numérico, puede ser incluso, como veremos después, una tupla. Yo en este caso, en este primer diccionario, mis claves van a ser de tipo texto, luego entonces tendrán que ir entrecomilladas. Imaginaos que queremos crear un diccionario que almacene países y capitales. Pues es un ejemplo clásico para utilizar un diccionario, ya que a cada país clave le podemos asignar un valor, que sería la capital. Y sería, por ejemplo, de la siguiente forma. Alemania, dos puntos, y el valor, como también va a ser de tipo texto, también tendrá que ir entrecomillado, y en este caso, pues, sería Berlín. Pero claro, bien entrecomillado, ¿no? Y aquí tenemos la primera pareja clave-valor de este diccionario. Coma. Siguiente pareja, pues otro país, Francia, y otra capital, París. Bien. Siguiente pareja, pues vamos a poner algún país más, ¿no? Reino Unido, dos puntos, Londres. Otra más, voy a poner la mía, que no falte. España, dos puntos, Madrid. Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues esta es la sintaxis de un diccionario. Acabamos de crear nuestro primer diccionario. Una vez que hemos creado el diccionario, ¿cómo acceder a un elemento concreto de ese diccionario? Bueno, pues tenemos que preguntarle por la clave. Accediendo a la clave, obtendremos el valor, que es de lo que se trata. En este caso en concreto, si yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la capital de Francia, pues lo que haría sería lo siguiente. Vamos a poner un print para que lo imprima, y aquí pues sería nombre del diccionario, corchete y la clave. Y en este caso la clave pues es Francia. Guardamos cambios, ejecutamos, control S, control V, y aquí pues tengo un error de sintaxis. Error de sintaxis porque aquí me he equivocado y he puesto una coma, ¿no? Esto es otra pareja más, es decir, Francia, dos puntos, París. Bueno, pues perdonadme, guardo, ejecuto, y aquí podemos ver ya cómo efectivamente me está devolviendo cuál es el valor asignado a esta clave, ¿no? A Francia. Si le preguntamos por otro, pues por ejemplo, España, guardo, ejecuto, pues me da automáticamente su capital. Y así con el resto, ¿no? Si lo que queremos es imprimir o acceder a un diccionario entero, pues lo que tenemos que hacer simplemente es poner el nombre del diccionario, es decir, print mi diccionario. Guardamos, ejecutamos, y aquí pues podéis observar cómo me imprime todo el diccionario. Y así de sencillo es, no tiene mayor misterio. Y a partir de aquí, pues se pueden hacer muchísimas operaciones con un diccionario. Por ejemplo, cómo agregar más elementos a un diccionario ya construido. Bueno, pues por ejemplo, me voy a situar antes de imprimirlo, después de haberlo declarado, y vamos a agregar un elemento más. Sería muy sencillo. Lo que hay que hacer para agregar un elemento es poner el nombre del diccionario, a continuación la clave que le vamos a asignar a este nuevo valor. Pues por ejemplo, como estamos trabajando con países y capitales, pues voy a crear una clave que va a corresponder a Italia, y aquí signo igual, y en este caso entre comillas porque es un texto, el valor que va a tener, ¿no? Entonces, no os asustéis por lo que voy a poner, porque voy a poner Lisboa, y ya sé que la capital de Italia pues no es Lisboa, pero he cometido este error a propósito. De momento, si nosotros guardamos y ejecutamos, pues lo que imprime ahora, al leer la instrucción de imprimir el diccionario, pues es un diccionario con un elemento más. Si os dais cuenta, pues tenemos ahí el nuevo elemento añadido, Italia, Lisboa. Pero este nuevo elemento que hemos añadido de esta forma tan sencilla, pues es erróneo. ¿Cómo podemos modificar un valor que hemos asignado a una clave si este es erróneo? O si no es erróneo, simplemente lo queremos modificar por el motivo que sea. En definitiva, ¿cómo puedo decirle a nuestro diccionario que el valor para la clave Italia no es Lisboa, sino Roma? Bueno, pues lo haríamos de la siguiente forma. Mira, en esta ocasión voy a hacer que imprima el diccionario dos veces, antes de corregirlo y después, ¿no? Entonces, me sitúo a continuación del print, y ahora, pues para asignar un valor nuevo a una clave, lo único que hay que hacer es sobreescribirla, es decir, mi diccionario, nuevamente la clave Italia, es decir, exactamente la misma clave,
y el nuevo valor que le damos a esta clave, que en este caso será Roma. Y ahora pues vamos a hacer que nos imprima el nuevo diccionario, ¿no? Bien, en los diccionarios de Python, cuando hacemos esto, es decir, cuando nosotros asignamos varios valores a una misma clave, esos valores se van sobreescribiendo. Lo que no va a ocurrir nunca es que dentro de un diccionario haya dos claves iguales. Eso no puede ocurrir. Lo que hace es sobreescribir. Si nosotros guardamos y ejecutamos, bueno, pues cuando llega el primer print, todavía no hemos hecho la nueva asignación, no hemos corregido eso, con lo cual imprime el diccionario con el valor erróneo. A continuación, el flujo de ejecución del programa leería la siguiente línea, estamos asignando un nuevo valor a la clave y después imprimimos nuevamente el diccionario. Y ahí ya, como podéis ver en la segunda impresión, sí que tenemos el valor pues corregido. ¿Cómo eliminamos elementos? Hemos visto cómo agregar, hemos visto cómo corregir o cómo reasignar, ¿no? Vamos a ver ahora cómo eliminar un elemento. Imagina que queremos eliminar de nuestro diccionario Reino Unido, Londres. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues me voy a situar a continuación de la impresión anterior y lo único que hay que hacer es utilizar el método del. Del, a continuación, nombre del diccionario y a continuación la clave cuyo valor quieres eliminar. En este caso se eliminaría la pareja clave-valor, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es escribir Reino Unido. Y ahora, bueno, pues vamos a imprimir el diccionario otra vez para ver cómo ha quedado. Guardo, ejecuto. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, la última impresión que hemos hecho del diccionario no trae ya pues el elemento Reino Unido, Londres. ¿Visto? Yo creo que es sencillo, ¿no? Agregar, modificar, eliminar. Visto todo esto, pues vamos a ver cómo sería un diccionario en el cual pues hay una mezcla en cuanto a tipos, porque si os dais cuenta, este diccionario que hemos creado, pues todos son strings, tanto las claves como los valores, pero esto se puede alternar, no tiene por qué ser así, ¿no? De tal forma que yo puedo crear un diccionario en el cual pues el primer elemento sean pues dos strings, pero a continuación yo puedo crear una clave numérica, por ejemplo 23, dos puntos, con un valor que puede ser un string, ¿no? Como por ejemplo Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ¿no? Y luego al revés también, yo puedo crear pues una clave que va a ser de tipo texto, mosqueteros, y a continuación dos puntos y el valor que le quiero dar a esa clave, que sería un valor numérico. Y todas las combinaciones en este sentido que se os puedan ocurrir. Si yo le digo ahora a esto que lo imprima, es decir, que imprima el diccionario, guardo, ejecuto, bueno, pues aquí podéis ver ese diccionario. Otra cosa que se puede hacer es utilizar una tupla para asignar las claves a cada uno de los valores. Es algo que comenté en el vídeo de las tuplas y vamos a ver ahora cómo sería, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto y declaro una tupla. Me creo una tupla, la cual voy a llamar, por ejemplo, mi tupla, por llamarlo de alguna forma. Igual, abrimos corchete y aquí pues una serie de valores de texto, ¿no? España, Francia, Reino Unido, ¿qué más? Alemania. Por ejemplo así, ¿no? Perfecto. Aquí cerraríamos las comillas, me faltan unas comillas aquí en Francia y bueno, pues ya tenemos aquí una tupla. Ahora declaro un diccionario, mi diccionario, exactamente igual, ¿no? Y aquí, pues si queremos que este diccionario tome a la tupla para asignar las claves a cada uno de los valores, lo único que hay que hacer pues es lo siguiente. Mi tupla de 0, si os acordáis en el vídeo anterior explicamos cómo acceder a los elementos de una tupla, ¿no? Dos puntos, Madrid, y así con el resto de elementos, ¿no? Es decir, mi tupla de 1, pues en este caso dos puntos sería París. Mi tupla de 1, de 2, perdón, dos puntos, Londres. Y mi tupla de 3, para terminar, pues en este caso, Berlín. Bueno, pues si le decimos que imprima este diccionario, pues es algo muy parecido a lo que hemos hecho antes, pero en este caso utilizando una tupla. Guardo, ejecuto, y aquí podéis ver cómo tengo pues el diccionario con su clave, valor, clave, valor.
Y en el caso de que quieras acceder a un elemento en concreto, pues aquí hay varias posibilidades, ¿no? Puedes decirle print mi diccionario. Imagínate que quiero acceder al valor de Francia. Pues podemos decirle mi diccionario de mi tupla 1 o también puedo decirle mi diccionario de Francia. En este caso lo va a coger exactamente igual. Guardo, ejecuto y fíjate cómo me da el valor asignado a esa clave. ¿Cómo haríamos para que un diccionario almacene una tupla? Ya no se trata de utilizar una tupla para asignar las claves a los valores, que es lo que acabamos de hacer, sino de que un diccionario almacene en su interior, junto con otros valores, una tupla entera de valores. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues fácil. Declaramos el diccionario, mi diccionario igual, abrimos llave, y aquí pues podemos escribir una serie de valores, ¿no? Por ejemplo, 23, Jordan, por ejemplo aquí nombre, Michael, por ejemplo aquí equipo, Chicago, y ahora pues por ejemplo aquí creo una clave de tipo string que va a ser anillos. Imagínate que yo quiero pues asignar a esta clave anillos no un único valor, sino un grupo de valores, que van a ser los años en los que este personaje ganó anillos de la NBA, el campeonato de la NBA, ¿no? Por ejemplo, pues hay varios años, ¿no? Lo ganó en el 91, en el 92, etcétera. Bueno, pues sería el momento ideal para crear una tupla. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Anillos, abriríamos corchete y aquí pondríamos 1991, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 97, y 98. Soy un gran aficionado al baloncesto y por eso lo sé de memoria. Guardo cambios, actualizo y como no lo imprima, pues mal vamos, ¿no? Entonces aquí vamos a decirle, por ejemplo, print de mi diccionario enterito, guardo, actualizo y aquí tenemos el diccionario entero. Pero en el caso de que quisiéramos acceder pues, a alguno de los valores, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el equipo en el que jugó Jordan, pues tengo que acceder a esta pareja de clave-valor, evidentemente. Luego entonces sería mi diccionario de equipo. Guardo, actualizo y me lo dice enseguida, ¿no? Y en el caso de que yo quiera acceder a los anillos que ha ganado este jugador, pues en ese caso le diría mi diccionario de anillos, que es la clave a la cual hemos asignado una tupla. Entonces guardo, actualizo y enseguida pues me va a devolver esa tupla de valores. Y ya pues rizando el rizo lo que podemos hacer es guardar un diccionario dentro de otro diccionario. Podemos convertir, pues por ejemplo, este dato de los anillos que ha ganado en un diccionario y eso sería, por ejemplo, de la siguiente forma. Anillos, aquí abriríamos una llave porque se trata de un diccionario dentro de otro diccionario y aquí pues podríamos poner, por ejemplo, temporadas, entre comillas, que es un valor de texto, temporadas, cerraríamos las comillas, y esta tupla. Después de la tupla cerraríamos aquí el diccionario y cerraríamos el diccionario principal. Espero no haberme equivocado, ¿no? Esta sería la llave del diccionario principal, que se cierra al final del todo, y luego dentro tenemos un subdiccionario, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuya llave de apertura es la que estoy señalando ahora en pantalla y la de cierre es esta. Y aquí pues tenemos una tupla, ¿no? Guardada. Pues esto es quizás lo más complejo, lo más enrevesado que se puede llegar a hacer. Guardamos cambios, actualizamos, y al decirle que me dé los anillos, pues me da el diccionario entero, temporadas, tal. Y si le decimos que nos imprima el diccionario entero, pues guardamos cambios, actualizamos y aquí tenemos el diccionario entero. Esto último que hemos hecho es un diccionario dentro de otro diccionario y el diccionario interno a su vez tiene dentro una tupla. Tampoco habría por qué haberlo complicado tanto, ¿no? Pero bueno, para que veáis todo lo que se puede llegar a hacer. Y para terminar este vídeo, pues unos cuantos métodos interesantes que se pueden utilizar con un diccionario y que seguramente pues en el futuro a la hora de programar los necesitaremos, pues es el método keys, que nos devuelve las claves de un diccionario, el método values, que nos devuelve los valores, y el método len, que nos devuelve la longitud. Por ejemplo, si yo le digo aquí, a esto que tenemos ahora mismo, print, mi diccionario, punto, keys, guardamos, ejecutamos, bueno, pues fíjate cómo aquí el primer print que se encuentra es el del método keys, me dice did keys,
23, nombre, equipo y anillos. Es decir, me está dando todas las claves que pertenecen a este diccionario. Si después de esta instrucción le decimos que imprima los valores, es decir, print mi diccionario.values, guardo, ejecuto, pues el primer print imprime las claves. El segundo print me imprime los valores de las claves. Div values, Jordan, Michael, Chicago, y el diccionario, que sería el valor de la clave anillos, ¿no? Y luego tenemos la última instrucción, que es el diccionario, que imprime el diccionario entero. Último método, pues la longitud del diccionario. Pues si le decimos, por ejemplo, print len de mi diccionario, guardo, ejecuto, pues fíjate cómo me dice que este diccionario tiene 4 valores. Y es así, ¿no? Porque 23 Jordan sería un valor, una pareja clave-valor, 2, nombre Michael, 3, equipo Chicago, 4, anillos y su diccionario. Bueno, pues yo creo que con esto seguramente me deje en el tintero algún método más que pueda tener el diccionario, pero yo creo que con esto tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar con ellos. Así que vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.